buenas tardes. Yo soy Florencia Caminos, soy arquitecta, magíster en gestión ambiental. En estos momentos estoy ocupando el cargo de directora de ambiente en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Desde hace un tiempo que vengo trabajando en lo que tiene que ver con capacitación, educación, docencia y también lo que tuvo que ver con activismo en cambio climático. Soy muy apasionada de lo que tiene que ver con el crecimiento de las ciudades y tengo experiencia también en consultora sobre gestión de la energía y el uso eficiente de la misma. En este caso, en este curso lo que vamos a ver son una presentación muy sencilla de lo que tiene que ver con los objetivos del desarrollo sostenible y haciendo foco en el número 7 y el 11. Así que bueno, comienzo con la presentación. Bueno, como les comentaba, los ODS son un acuerdo internacional de los países que participan de Naciones Unidas. Son 17 objetivos que se impusieron para lograrlos hasta el año 2030. Comenzando con, por ejemplo, dar fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, y bueno, como verán son varios. Uno de los más interesantes para estudiar y para aplicar es el número 17, con lo que tiene que ver con las alianzas entre las instituciones para lograr estos objetivos. En esta clase lo que vamos a ver son el número 7 y el número 11. Tiene que ver en cómo la ciudad viene creciendo, aprovechando energía y cómo necesitamos que sea más eficiente el uso de la misma. Bueno, en este gráfico lo que vemos es cómo el crecimiento de la ciudad por lo general se da como una mancha de aceite, y que es muy claro en el caso de la provincia de Tucumán y el área metropolitana. Este anillo presidencial crece en nuestra ciudad, se da sobre los recursos naturales como es el pedemonte y el río Salí. Bueno, las vías rápidas empiezan a atravesar esta urbanización, provocan esta expansión porque las urbanizaciones se acercan siempre a los medios de transporte. Estas pequeñas ciudades, en nuestro caso las localidades, empiezan a depender y a relacionarse demasiado con las centralidades, entonces esta empieza a tomar una forma de metrópolis. Las zonas de cultivo empiezan a desplazarse y empieza a aparecer el cambio del uso del suelo. En nuestro caso, lo que era el bosque nativo se convirtió en zona agrícola y en estos momentos está siendo urbanizado por privados. Bueno, los barrios de baja densidad, por lo general empiezan a padecer lo que tiene que ver con la infraestructura, y todos estos crecimientos empiezan a requerirle al Estado nuevas infraestructuras para poder seguir viviendo en estas zonas, digamos, que empiezan a sumarse a las centralidades. Aparecen nuevos centros comerciales porque estas zonas residenciales demandan, y bueno, empiezan a aparecer como algunos colapsos que algunos estamos viviendo ya en las ciudades. Entonces, las ciudades son uno de los mayores espacios donde se produce y se consume dióxido de carbono. Entre el 50 y el 80% se prevé que va a vivir en las ciudades para el 2030. Como venimos diciendo, son las que generan los gases de efecto invernadero, que son causantes después del cambio climático y todo lo que tiene que ver con el cambio en la forma de la atmósfera. Bueno, las ciudades consumen energía eléctrica y que por general esta energía eléctrica proviene de recursos naturales. Entonces, esta es la importancia que queremos darle a cómo modificar la forma en la que vivimos para poder reducir estos problemas. Esto que presento es la matriz energética nacional. Como verán, el 53% proviene del gas natural y el 31% del petróleo, que son recursos naturales que tienen un fin, que se acaban. Entonces, para poder ser más eficientes, lo que necesitamos es aprovechar las energías que son renovables, como por ejemplo las del sol, las del viento, las del agua, que en nuestro país están en desarrollo. Ahora, como vemos en este gráfico, es cómo se consume esa energía. El sector residencial es uno de los grandes consumidores, como ven, el de la industria y el del transporte. Entonces, esto es un planteo que hago por el hecho de decir qué es lo que yo puedo cambiar en el espacio donde estoy viviendo o trabajando para que esta reducción de este consumo de energía sea más eficiente. Entonces, para que nuestras ciudades no se conviertan en espacios en el que el medio de transporte es lo principal y que genera a estas ciudades con falta de personalidad, necesitamos un poco entender qué nos está pasando y las estrategias que hacen falta.
Entonces, esto es un gráfico que hace una consultoría que se llama DAMI, el Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior. Esto es lo que se desea para la ciudad de San Miguel de Tucumán y lo que tiene que ver con otras municipalidades, localidades y comunas. El área metropolitana se conforma ya por todas las comunas que se encuentran cercanas y próximas, como se ve, y en el gráfico se entiende, por ejemplo, las líneas rojas grandes con flechas, lo que tiene que ver con una conectividad hacia el exterior de esta metrópolis. El área verde es lo que se espera poder seguir conservando y sobre todo detener el crecimiento sobre el área del pedemonte. ¿Y por qué? Porque se está perdiendo la biodiversidad que era la habitual en ese espacio por el hecho de las plantaciones, de las urbanizaciones cerradas, entonces eso hace falta como ponerle un límite. Así también, en líneas amarillas está marcado el saneamiento del río Salí, que es fundamental para que este ecosistema vuelva a trabajar en conjunto, y los puntos en amarillo que se ve significa completamiento, porque hay muchos espacios reducidos que tienen toda la infraestructura, pero que están desocupados o utilizados, por ejemplo, en estacionamientos. Bueno, una gestión integral de la movilidad como metrópoli se hace necesaria en este caso, así que bueno, después ya si quieren lo estudian en detalle. Estos son lineamientos estratégicos que plantea el DAMI, como por ejemplo, conducir el crecimiento metropolitano, consolidar y completar la estructura existente, realizar el saneamiento del sistema del río Salí, manejo sustentable del medio ambiente metropolitano, y acá si se fijan aparece el manejo integral de la cuenca hídrica, un programa de infraestructura verde, eso se refiere a un espacio verde metropolitano, un sistema de parques, gestión integral de residuos sólidos urbanos, que estamos trabajando muchísimo ahora en la municipalidad, y la promoción de energías y fuentes renovables. Después pasamos a la quinta estrategia, gestión integral de la movilidad y gestión integral metropolitana, que tiene que ver con consolidar estructuras metropolitanas legales, con propuestas, con coordinaciones, con apoyo técnico que hoy en día realmente es muy necesario. Bueno, este es un gráfico sobre qué se espera de una gestión sustentable de los recursos, una participación de la ciudadanía sobre todo, y bueno, tener en cuenta lo que tiene que ver con el metabolismo urbano, o sea, el crecimiento, cómo va cambiando, la cohesión social y la actividad económica y la configuración de la ciudad y su territorio. El número 11, el objetivo, habla de una ciudad sostenible. ¿Y a qué se refiere? Dice que es aquella que ofrece alta calidad de vida a sus habitantes, reduce sus impactos en el ambiente, cuenta con un gobierno local con capacidad fiscal y administrativa para mantener el crecimiento económico. Recordemos que la sustentabilidad es la unión entre las tres esferas, el ambiental, el social y el económico, y que piensa un desarrollo siempre considerando las generaciones futuras. Este objetivo número 11, si lo detallamos y estudiamos el documento de Naciones Unidas, nos dice que vamos a necesitar vivienda y servicios básicos, transporte público y seguridad, planificación y gestión participativa de la conservación del patrimonio cultural y natural, reducción de daños y desastres, reducción del impacto, zonas verdes y espacio público, planificación urbana y regional, resiliencia y edificios sostenibles. Y el número 11, que se vincula muy fuerte con este que les acabo de contar, habla de la energía asequible y no contaminante. Habla del acceso universal, aumentar energías renovables, duplicar las tasas de eficiencia, investigación e inversión y tecnología en países en desarrollo. Entonces, traducido con imágenes, un poco, ¿qué vamos a hablar? Acceso al alimento, por ejemplo, a través de los huertos urbanos. En nuestro caso tenemos una huerta municipal que estamos trabajando con la infraestructura, capacitando vecinos, porque esto también es parte del consumo y de la economía de los ciudadanos, y hay casos en el país y en el mundo de, por ejemplo, huertas urbanas comunitarias, que la verdad que es nuestro deseo lograr concretarlo. ¿Qué más? Cuando hablamos de vegetación, hablamos, por ejemplo, de las plantas, que son como enredaderas, todas estas absorben dióxido de carbono y además sirven como una restricción para el paso de la energía solar, que son muy útiles, por ejemplo, para el verano. Las terrazas ajardinadas, si bien hay algunas infraestructuras que no pueden soportar mucho peso, pero hay formas de resolverlas, como por ejemplo a través de macetas,
o se usan muchas planchas para poder aprovechar el espacio ahí para colocar tierra y semilla, y todo este espacio verde que se quitó en la superficie más baja es como que se lo retoma en la superficie más alta en el caso de edificios o de viviendas. Esto, el control de la radiación solar es importantísimo en las viviendas, sobre todo acá en la ciudad. Las que están orientadas hacia el oeste, durante el verano son las que reciben mayor radiación solar, porque el sol está inclinado durante mucho tiempo y es donde ingresa esta luz solar. Cuando son móviles, son muy aprovechables por el hecho de que permite el paso o la restricción de la luz. ¿Qué es lo que hace esto? Se pueden utilizar, por ejemplo, la vegetación, se recomiendan plantas caducas, o sea que en el invierno caen las hojas y permite el paso del calor, y y en el verano, por ejemplo, las hojas son una parte de una restricción, entonces eso sirve también como un control de la radiación. Esto lo que logra es disminuir el efecto invernadero que genera el vidrio dentro de una vivienda. Bueno, como seguimos e insistimos mucho en el uso de la vegetación, son espacios que los verdes, por ejemplo, generan que se reduzca el estrés, además aumenta la producción del dióxido, del consumo del dióxido de carbono, genera oxígeno, es un espacio más saludable y, bueno, sirve como un espacio, más allá del adorno o de lo agradable que puede ser, como les digo, necesitamos aumentar el espacio verde dentro de las ciudades para poder reducir esos gases de efecto invernadero. Hay lugares en los que, por ejemplo, el pavimento permeable podría llegar a cambiar una situación. Ya saben de que el pavimento lo que hace es quitar esa tierra absorbente y, por ejemplo, si es permeable, como en el caso de los adoquines, podría hasta reducir las inundaciones que se generan cuando hay demasiadas lluvias, como en el caso del verano. El aislamiento térmico es fundamental en la vivienda. En el caso de que exista o que sea un proyecto, debe ser estudiado y una buena inversión, porque esto lo que va a generar es la reducción del uso de las energías que necesitamos para enfriar o calefaccionar. Cuanto a veces más grueso y poroso sea el material, es cuanto más demora en ingresar, por ejemplo, en un espacio. Entonces recomendamos estudiar, por ejemplo, y aplicar revoques que vienen ahora muy eficientes en el caso de que ya existe una vivienda, utilizar ladrillos que vienen con perlitas, que eso también retarda el paso del calor. Hay un montón de elementos nuevos que se están utilizando para la construcción, incluso en las cubiertas es fundamental aislarlas, a veces hasta en doble capa, para que exista una capa más fina, la cámara de aire, y además una más gruesa que absorbe el ingreso del calor, que esta es la quinta fachada que se menciona en arquitectura. Avanzando el uso eficiente de la luz artificial, conocemos ya los paneles solares. Esto sirve muchísimo para complementar el consumo y reducir el mismo. Incluso esto impacta en una factura de luz. Ahora también vienen baterías que acumulan esa energía que se va generando, digamos, a través del sol para aprovechar en un momento de corte o de falta de suministro de luz solar. Esta de la ventilación natural la hemos escuchado muchísimo en la época de pandemia. Es muy necesario pensar cómo van a ser las aberturas del espacio en el que estamos conviviendo. La ventilación cruzada es fundamental dentro de una vivienda o de una habitación o del espacio laboral. Esto lo que permite es refrescar ese ambiente y contrarrestar este efecto invernadero que se genera quizás a través del ingreso de la luz. Lo que necesitamos que siempre cruzada se refiere, por ejemplo, ingresa por la derecha y circula y termina en un espacio hacia una izquierda. Bueno, ya terminando un poco las estrategias, existen electrodomésticos que son más eficientes que otros, entonces en el momento de lograr comprar o acceder a uno, es importante que sea una etiqueta A, porque realmente consumen muchísima menos energía, y existen otros que pueden reemplazar, por ejemplo, el termotanque solar, que también funciona con la energía del sol. El agua se calienta a través de estos tubos, se acumula en el círculo superior que están viendo y directamente se consume en la vivienda. A veces se hace apoyo con otro sistema de calefacción, pero es muy eficiente y hace que se reduzca el uso del gas o de la electricidad en el caso de calentar el agua.
Este programa de etiquetado de viviendas es a nivel nacional, existe un programa a través de una resolución. Lo que hace es un software y con consultores que están capacitados a descargar la documentación y la información de la vivienda con todo su entorno, su contexto, el sistema constructivo, las carpinterías, todo lo que tiene que ver con el uso para la calefacción, para el enfriamiento, y este sistema termina determinando si la vivienda es una categoría A o G. Y a través de varios gráficos en el invierno y en el verano se puede entender cuáles son las falencias de la vivienda y a ir a aplicar estrategias bioclimáticas para mejorar su eficiencia. Esto es muy útil porque además fomenta el uso eficiente de los materiales y lo que se espera es que sea un poco un impulsor de algunos beneficios para aquellos que hagan el etiquetado de las mismas. Para ir ya cerrando, existen productos que tienen baja huella de carbono, o sea que se aprovechó al máximo el recurso para no generar impacto ambiental. Y estamos fomentando muchísimo el aprovechamiento de estos, tanto como, por ejemplo, la reutilización de los plásticos para realizar vajilla o paneles, como también, por ejemplo, el de la plaza son cubiertas que fueron trituradas con maquinaria y reemplazadas y aprovechadas dentro de una alfombra. Así que estos elementos son los que reducen el impacto ambiental que estamos teniendo constantemente en lo que consumimos y son como muy sugeridos para el aprovechamiento. Para ir cerrando y que con esto van a continuar mis compañeros, es entender que los residuos sólidos urbanos, las siglas en RCU, son los que generan muchísima contaminación y consumo de energía, tanto para adquirirlos como para desecharlos. En el caso de la ciudad de San Miguel de Tucumán y los municipios alrededor, están dentro de un consorcio que tiene toda una gestión del retiro, un traslado y la disposición final en Overo Pozo. Los orgánicos suelen ser el 50% de esa bolsa, los reciclables suman más o menos un 30% y los demás son los que son más difíciles de tratar. Entonces lo que estamos fomentando en estos momentos es la separación de los residuos, entonces en la vivienda tiene que existir un espacio para la separación de los mismos y lo que estamos pidiendo es que sean los orgánicos para poder ser compostados, los residuos secos y limpios en otro sector y el de los otros, que vendría a ser el de la basura común y corriente, que es el que retira el camión. Teniendo en cuenta que un tucumano al día genera 1 kilo por día, ese es el cálculo. Entonces son muchísimas toneladas las que llegan a disposición final y que se están generando en una montaña muy grande. Y la idea es poder reducir esa huella de carbono porque viajan demasiado esa bolsa de basura. Así que bueno, agradezco su atención. Por cualquier consulta o ampliación del tema, este es nuestro mail y nuestro contacto, y en nuestra página de Instagram es donde estamos subiendo actividades, informaciones, capacitaciones, en las cuales estamos trabajando para reducir el impacto ambiental, capacitar y educar. Así que muchas gracias.